Buenos días. La presente material de video tiene por objeto hacerles una exposición de los dos modelos de solución que se presentan para el monitoreo de los bancos sujetos a derrame, producto del método de explotación que ustedes tienen. La idea es un poco definir, a partir de esa definición, explicarles en forma resumida a nivel de modelo conceptual cuáles serían las arquitecturas instrumentales que se podrían utilizar como modelos de solución. Partimos entonces definiendo más o menos eh, cuál es el problema que ustedes han presentado como necesidad de poder establecer un sistema de monitoreo. Tenemos en esta gráfica, ¿no es cierto?, eh, cómo los bancos superiores son sometidos a procesos de explotación, cuyo mineral extraído cae por gravedad a los bancos inferiores que posteriormente pasan a un proceso de producción más fina. Básicamente la idea, como ustedes han definido, es monitorear todo este sector que está sujeto, ¿no es cierto?, a las fuerzas producidas por el derrame y también por el principio propio de explotación minera. De acuerdo a esta definición, entonces nosotros definimos un modelo conceptual del problema que ustedes desean monitorear. Básicamente producto del derrame que se produce en los bancos. Entonces, lo que nosotros necesitamos presentar es un sistema de monitoreo que permita justamente poder monitorear la estabilidad de estos bancos, que de alguna otra manera están sujetos a esfuerzos producto de estos derrames y a los métodos de explotación minero. Debido a este diagrama de definición del problema, lo que se plantea como modelo de solución son sondas de muestreo que van posicionadas alrededor del derrame. Este principio sí obligaría a que el derrame tuviese un cierto cordón de orden en cuanto a la bajada por el producto del banco, de manera tal de que las sondas que se posicionan alrededor del derrame puedan representar lo más fielmente posible eh, la condición de inestabilidad del banco. Producto de esta condición y de esta hipótesis, entonces nosotros planteamos dos modelos de solución. Una sonda de muestreo es basada en receptores GPS o una red de receptores GPS que de alguna otra manera van bordeando los bancos que están sujetos al derrame. Esta red de GPS es monitoreada mediante el posicionamiento bajo una determinada frecuencia, de manera tal de que este posicionamiento espacial de alguna otra manera determina y representa la inestabilidad del banco sujeto a esta carga dinámica producto del rame. Básicamente este modelo consiste en el posicionamiento de lo que yo denomino acá mástil GPS, que son una especie de sonda que en el fondo es como, por decir, alguna varilla que entierro en el banco sujeto a análisis. Sujeto a análisis y el posicionamiento de alguna otra manera a través del vector calculado representaría el principio de la característica física del movimiento propiamente tal. El segundo modelo de solución sería el mismo principio, pero en lugar de poner sondas GPS serían bastones que corresponderían a prismas que se utilizarían a partir de mediciones topográficas, es decir, en un sector cercano se posicionaría una estación robótica, la cual de alguna otra manera generaría mediciones a estos prismas que estarían posicionados alrededor
de, este, de esta cadena que correspondería al derrame mineral. Lo importante de estas dos modelaciones es que las sondas de muestreo, ya sea por antenas GPS o ya sea por una red de bastones con prismas, tendrían que ir alrededor de lo que correspondería al flujo de derrame. Obviamente no puede ir condicionado dentro del derrame por razones que obviamente perderíamos la sonda, producto del material que cae. Por otro lado, hay que tomar en consideración, por ejemplo, que en el caso de GPS, eh, el posicionamiento no dependería de la condición atmosférica, ya en términos de temperatura, presión y polución, producto de la caída del derrame. En el caso del prisma, dado que hay un haz láser que se dispara de una cierta estación, esta eventualmente estaría dependiendo de que la estación pudiese medir el prisma. Por tanto, una de las ventajas principales del GPS del prisma es que no depende de las condiciones de polución ni de temperatura y presión. Sin embargo, el tema del prisma es que acá nosotros posicionamos solamente una varilla o un elemento de varilla con un prisma, a diferencia acá que nosotros estamos posicionando un equipo que obviamente tiene un cuerpo de batería, de energización, probablemente por paneles solares, más un sistema de comunicaciones que debería transmitir el tren de datos a una oficina central. Bien, basado en estas dos arquitecturas de solución, entonces pasamos a hablar en detalle del equipamiento. Esto sería más una visión más generalizada de la arquitectura con mástil GPS, en donde este sería un receptor base que estaría en una posición de características fijas, y estos representarían los mástiles GPS que serían ubicados en algún lugar o en aquellos sectores de interés de los bancos. Se pueden dar cuenta, por ejemplo, que necesitamos un sistema de energización, el receptor, el posicionamiento de la antena y obviamente un sistema de comunicaciones que enlace estos tres sistemas o X sistemas a una oficina central para poder hacer los análisis de posicionamiento. En este esquema existen dos modelos, uno que es con cálculo RTK centimétrico, y hay otro también que puede ser un cálculo un poco más preciso, en donde utilizamos una herramienta de cálculo que está en la misma oficina. Eh, el tercer modelo correspondería a la estación total, que sería el sensor polar, que estaría midiendo a una red de prismas que estarían ubicados dentro del banco y otra red de prismas que estaría ubicado dentro de un sitio de control para poder hacer un control propio del posicionamiento de la estación. Es importante recalcar que en estos tres modelos de solución nosotros vamos a requerir de sistemas de energización, sistemas de comunicaciones y eventualmente también enlaces de comunicaciones que tengan que enviar los datos a sistemas de control o software que realizan sistemas de control y también procesamiento de análisis. Basado en esto entonces, nosotros tendríamos un modelo global del derrame, más o menos como lo tenemos proyectado en este slide. Este correspondería a un modelo en donde estaría un sensor polar midiendo a los prismas que estarían bordeando el sector del relave, y en otra ocasión serían los mástiles GPS que estarían siendo calculados a partir de una estación base. Ventajas y desventajas de ambos métodos. La principal ventaja en el caso del GPS es que no depende de las condiciones atmosféricas ni de polución. Por otro lado, la precisión en un método más sencillo sería centimétrico, y por otro lado podría llegar a ser incluso hasta
subcentimétrico, estamos hablando de 8, 7, 5 milímetros incluso. Sin embargo, el mástil GPS lleva mucho más sistemas como energización, radiocomunicación eh, y alguna otra caja que permita de alguna otra manera alojar todo el equipamiento que está acá. En cambio, en el caso del prisma, el prisma, el jalón es mucho más sencillo, ya que solamente se constaría de una varilla con un reflector, sin ningún tipo de electrónica. Sin embargo, en la precisión y la calidad de las medidas estaría sujeto a la calidad de visibilidad que tiene entre la estación total y el prisma. Haciendo un análisis de un caso más real de esto, nosotros aquí tenemos un ejemplo de un mástil GPS, como ustedes pueden ver, tiene mucho más electrónica que lo que ofrece una varilla. Estas son ambas sondas de muestreo. Este es el prisma de control. Este sería el eventual prisma que estaría alrededor del sector del derrame. Y esto lo otro sería la sonda GPS. Ustedes pueden darse cuenta que el GPS tiene mucho más sistemas y elementos de soporte que lo necesitan para poder medir, a diferencia del prisma que solamente ocupa un reflector y una varilla. Sin embargo, en este caso, el prisma depende mucho de la visibilidad. Si por alguna otra razón la visibilidad se pierde o existe mucha polución, la disponibilidad de lectura del prisma va a ser mucho menor que el GPS, que no necesita ningún tipo de visibilidad o requerimiento atmosférico. Por estas razones que se presentan los dos modelos de solución, pero siempre basado en que el posicionamiento de estas sondas tiene que ir alrededor de lo que nosotros denominamos como flujo de descarga a través del derrame. Esa es un poco la hipótesis que basaría los dos modelos de solución que nosotros presentaríamos para este caso. Bien, eh, espero que esta presentación cumpla con los objetivos. Yo voy a cargar este video en una FTP para que ustedes de alguna otra manera puedan utilizarlo para sus propias presentaciones, y también adjuntaría en el FTP el archivo en PowerPoint en el caso en que ustedes quisieran también utilizarlo como una presentación del modelo de solución. Bueno, muchas gracias y estaré atento a sus comentarios.